Las personas que piensan como millonarios no se diferencian únicamente por la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas. De hecho, el dinero es solo la consecuencia visible de algo mucho más profundo, su forma de pensar y de actuar. La verdadera diferencia está en los hábitos mentales que desarrollan a lo largo del tiempo. Estos hábitos influyen en cada decisión que toman, desde las más pequeñas hasta las más importantes. Muchas personas creen que primero llega el dinero y después cambia la mentalidad. Pero en la mayoría de los casos ocurre exactamente lo contrario. Primero cambia la forma de pensar, luego cambian las decisiones, después cambian las acciones, y con el tiempo aparecen los resultados. Por eso es interesante entender cómo piensa una persona con mentalidad de millonario, porque estos principios pueden ser aplicados prácticamente por cualquiera, sin importar su edad, su profesión o el punto en el que se encuentre en la vida. El primer hábito es pensar a largo plazo. La mayoría de las personas toma decisiones pensando en lo que ocurrirá hoy, mañana o tal vez la próxima semana. Pero las personas con mentalidad de millonarios suelen pensar de forma diferente. Antes de tomar una decisión, muchas veces se preguntan algo muy simple. ¿Cómo afectará esto a mi vida dentro de 5 o 10 años? Esta pregunta cambia completamente la perspectiva. Cuando alguien piensa a largo plazo, muchas decisiones empiezan a verse de otra manera. Por ejemplo, gastar dinero impulsivamente en algo que solo dará placer por unos minutos deja de parecer una buena idea. En cambio, invertir tiempo o dinero en algo que puede crecer con los años se vuelve mucho más atractivo. Las personas con esta mentalidad entienden que los resultados importantes en la vida casi nunca aparecen de inmediato. El crecimiento financiero, el desarrollo personal o el éxito profesional suelen ser procesos largos. Por eso desarrollan la capacidad de esperar y de trabajar hoy para obtener resultados mucho más grandes en el futuro. El segundo hábito es el control de los gastos. Curiosamente, muchas personas ricas son extremadamente cuidadosas con su dinero. Esto puede parecer contradictorio, porque desde fuera a veces imaginamos que las personas con mucho dinero gastan sin pensar. Sin embargo, en muchos casos ocurre lo contrario. Las personas con mentalidad de millonario rara vez gastan de forma impulsiva. Antes de comprar algo suelen hacerse una pregunta interna. ¿Esto es un activo o simplemente un placer momentáneo? Un activo es algo que puede generar valor con el tiempo. Puede ser una inversión, un negocio, educación o incluso herramientas que aumenten la productividad. En cambio, muchos gastos solo proporcionan satisfacción temporal y desaparecen rápidamente. Esto no significa que estas personas nunca disfruten del dinero. La diferencia está en que entienden muy bien la prioridad entre consumir e invertir. Primero construyen estabilidad y crecimiento, y después disfrutan de los resultados. El tercer hábito es el aprendizaje constante. Las personas con mentalidad de millonarios suelen ver el aprendizaje como un proceso que nunca termina. Incluso cuando ya tienen experiencia o éxito, siguen buscando nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas habilidades. Muchas de estas personas leen con frecuencia, escuchan podcasts, ven entrevistas o estudian temas relacionados con negocios, psicología, economía o liderazgo. Pero lo importante no es solo consumir información. La diferencia está en que intentan aplicar lo que aprenden. Para ellos el conocimiento no es solo algo interesante, es una herramienta. Si una idea puede mejorar su forma de trabajar, tomar decisiones más inteligentes o evitar errores, entonces ese conocimiento tiene un valor real. Con el tiempo, esta acumulación constante de aprendizaje crea una ventaja enorme. El cuarto hábito es asumir responsabilidad por su propia vida. Las personas con mentalidad de millonario rara vez pasan mucho tiempo culpando a las circunstancias. No significa que ignoren los problemas reales del mundo, pero su enfoque mental es diferente. Cuando algo sale mal, en lugar de quedarse atrapados en la queja, suelen preguntarse, ¿qué puedo hacer en esta situación? Esta simple pregunta cambia completamente la posición psicológica de una persona. En lugar de verse como una víctima de las circunstancias, se coloca en una posición de acción. Incluso en situaciones difíciles siempre buscan algún espacio donde puedan influir en el resultado. Este tipo de pensamiento no hace que los problemas desaparezcan, pero aumenta enormemente la capacidad de enfrentarlos.
El quinto hábito es la capacidad de posponer la gratificación. Este es uno de los rasgos psicológicos más importantes y al mismo tiempo uno de los más difíciles de desarrollar. Posponer la gratificación significa ser capaz de rechazar una recompensa inmediata para obtener una recompensa mayor en el futuro. Por ejemplo, una persona puede gastar dinero hoy en cosas que impresionan a los demás durante unos minutos, pero una persona con mentalidad de crecimiento puede decidir invertir ese mismo dinero en algo que producirá resultados durante años. Esta capacidad requiere autocontrol, paciencia y claridad sobre los objetivos a largo plazo, pero quienes la desarrollan suelen obtener ventajas enormes con el paso del tiempo. El sexto hábito es el entorno. Las personas con mentalidad de millonarios suelen prestar mucha atención a las personas que las rodean. Esto se debe a que la psicología humana funciona de una manera muy interesante. Con el tiempo empezamos a adoptar las creencias, las actitudes y los comportamientos de quienes pasan más tiempo con nosotros. Si alguien está rodeado constantemente de personas que se quejan, que no tienen metas o que piensan de forma limitada, es muy probable que esa forma de pensar se vuelva contagiosa. Por el contrario, cuando alguien se rodea de personas que tienen ambición, curiosidad y disciplina, ese ambiente empuja naturalmente hacia el crecimiento. Por eso muchas personas exitosas buscan comunidades, mentores o amigos que compartan una mentalidad similar. El séptimo hábito es actuar a pesar del miedo. La mayoría de las personas espera el momento perfecto para actuar. Esperan más seguridad, más confianza o mejores condiciones. Pero en la práctica ese momento perfecto casi nunca llega. Las personas con mentalidad de millonario entienden que la incertidumbre es parte natural del crecimiento. Por eso muchas veces actúan incluso cuando todavía tienen dudas. Esto no significa actuar de forma irresponsable, sino aceptar que el riesgo siempre estará presente en cualquier oportunidad importante. Con el tiempo aprenden a evaluar riesgos y tomar decisiones incluso en condiciones imperfectas. El octavo hábito es analizar los errores. Para muchas personas el error es algo que debe evitarse a toda costa, pero las personas con mentalidad de crecimiento suelen verlo de otra manera. Para ellas un error es información. Es una señal que muestra qué estrategia no funcionó y qué se puede mejorar. En lugar de evitar completamente el fracaso, intentan aprender de él lo más rápido posible. Analizan qué salió mal, qué se podría hacer diferente y cómo aplicar esa lección en el futuro. Este proceso de aprendizaje continuo convierte los errores en una fuente de experiencia muy valiosa. El noveno hábito es crear valor. Las personas con mentalidad de millonarios suelen pensar constantemente en una pregunta muy simple: ¿cómo puedo aportar valor a otras personas? En la economía moderna, el dinero tiende a fluir hacia quienes resuelven problemas o crean algo útil para los demás. Puede ser un producto, un servicio, una idea innovadora o incluso una forma más eficiente de hacer algo que ya existe. Cuanto mayor es el valor que alguien crea para otras personas, mayor suele ser la recompensa económica. Por eso muchas personas exitosas se enfocan menos en el dinero en sí mismo y más en el impacto que pueden generar. El décimo hábito es la disciplina. Tal vez este sea el hábito más simple de entender, pero también uno de los más difíciles de practicar. La disciplina significa hacer lo que debe hacerse incluso cuando no hay ganas, motivación o inspiración. Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar a trabajar en algo importante, pero las personas con mentalidad de millonario entienden que la motivación es inestable. En cambio, desarrollan sistemas y hábitos que les permiten seguir avanzando incluso en los días en que no tienen energía o entusiasmo. Con el tiempo, esta constancia produce resultados que parecen impresionantes desde fuera, pero que en realidad son el resultado de miles de pequeñas acciones repetidas. Si observamos con atención todos estos hábitos, podemos notar algo interesante. La mayoría de ellos no está directamente relacionada con el dinero. Están relacionados con la forma de pensar, la disciplina, el entorno y las decisiones diarias. Un millonario no es simplemente alguien que tiene una gran cantidad de dinero en una cuenta bancaria. Es una persona que ha desarrollado una forma particular de ver el mundo y de actuar dentro de él. Y lo más interesante es que estos hábitos no aparecen de un día para otro.
Se construyen poco a poco, con pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Incluso cambios pequeños en la forma de pensar pueden producir resultados enormes cuando pasan los años, porque al final la riqueza no empieza en la cartera, empieza en la mente.